Muy buenas tardes, soy Reo Blanco, un gusto saludarlos. A partir de este momento, hasta las 10 de la noche, hora Bogotá, Quito, Tolima, vamos a estar llevándoles toda la actualidad internacional y, por supuesto, nuestra programación habitual. En la crónica de Ciencia y Tecnología, Valentina Torres nos contará un poco más del primer vehículo sin conductor que está circulando en Chile y también nos mostrará una ingeniosa aplicación creada en Perú para los ciudadanos que denuncien infracciones de tránsito. En Enfoco veremos cómo bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, la prensa ha sido el blanco de sus constantes ataques. Las encuestas reflejan una disminución de la confianza en los medios, en particular entre los electores republicanos pro-Trump. Así que, ¿cómo ejercer el oficio en un país donde buena parte de la población no cree en los medios? Eso lo veremos en Enfoco y en Boleto de Vuelta. Regresaremos a Notre-Dame-du-Land, en el oeste de Francia, que ha simbolizado la mayor lucha ecológica y social en el país durante décadas. La intención gubernamental de construir un enorme aeropuerto ha hecho que los residentes y agricultores, junto con activistas ambientales, se unan para luchar contra esta medida y conservar la mini sociedad anticapitalista. Todo esto y mucho más usted lo puede ver, por supuesto, en nuestra franja de programación. Por lo pronto, los invito a que me acompañen al noticiero de mediodía. Operación inminente de Turquía en Siria, así lo anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en declaraciones que calificó como sus últimas advertencias al gobierno de Al-Assad. La decisión se tomó tras reuniones ruso-turcas sobre este conflicto sin resultados concretos. En México le dieron el último adiós a Fátima, la niña de 7 años que fue víctima de abuso, tortura y asesinato. Las autoridades identificaron a la mujer que se la llevó de su colegio el 11 de febrero y en el Congreso la Cámara Baja votó para aumentar las penas por feminicidio y abuso de menores. América Latina sufre la peor epidemia de dengue de su historia luego de que la Organización Panamericana de la Salud alertara de la gravedad del brote. Ministros de Salud del Mercosur analizan la propagación y se reunirán esta tarde. Ya se declaró emergencia en Brasil, Perú, Paraguay y en el norte de Argentina. Y luego de nuestros titulares comenzamos así nuestro noticiero de mediodía porque crece la tensión entre Siria y Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan habló de una operación del ejército en la provincia siria de Idlib que calificó como sus últimas advertencias a Damasco. Esta advertencia se produce después de que Turquía considerara insatisfactorio el resultado alcanzado el martes en las conversaciones con Moscú sobre este conflicto que se realizaron con el objetivo de aliviar la tensa situación en Idlib. El Kremlin, por su parte, advirtió a Turquía que se trataría de una operación contra el poder legítimo de Siria y sus fuerzas armadas, lo que sería el peor escenario. Las negociaciones continuarán, pero hasta ahora nuestras demandas no se han cumplido. Estos son los últimos días para que el régimen sirio detenga su ofensiva en Idlib. Esta es nuestra advertencia final. Saludo en este momento a nuestro corresponsal en Turquía, Adrià Rocha. Adrià, muy buenas noches para usted. Te pregunto por qué Erdogan ha hecho este anuncio el día de hoy en este contexto de la escalada de tensión entre los dos países. Es justo por lo que estabas comentando, porque las negociaciones con Rusia que están llevando a cabo Turquía y Rusia ahora mismo en Moscú fallaron ayer, siguen continuando evidentemente, pero ayer hubo muchas diferencias, sobre todo por la propuesta que Rusia le puso encima de la mesa a Turquía. Esa propuesta resultaba en que Turquía se quedaría con una pequeña franja, muy pequeña, en la frontera entre Turquía y Siria de control. Lo demás, toda la provincia de Idlib, quedaría en manos de nuevo de Bashar al-Assad, el presidente sirio. Erdogan este mediodía ha dicho que nunca va a aceptar algo así y que cueste lo que cueste evitará que toda la frontera siria de Idlib, donde hay 3,5 millones de refugiados sirios, la mayoría habitantes sirios, la mayoría de ellos han sido refugiados y desplazados de guerra de otras partes de Siria. Erdogan ha dicho que nunca, cueste lo que cueste, permitirá que esta provincia caiga en manos de Assad, que es de quien esta gente ha huido. Ahora, Adrià, ¿qué tan real es que se cumplan estas amenazas o advertencias del presidente Erdogan? Es probablemente la pregunta del millón.
Erdogan no puede permitirse que una gran y nueva oleada de refugiados entre en las fronteras. Si ya en las fronteras turcas, recordemos que ahora mismo Turquía tiene 3,6 ya millones de refugiados sirios dentro de su propio país. Erdogan políticamente no puede permitirse que otra vez pueda pasar algo así. Ahora mismo ya hay 900.000 desplazados dentro de Idlib que se están apostando en campos muy cerca de la frontera con Turquía y Turquía quiere evitarlos. Sin embargo, una operación para poder parar esta ofensiva de Assad costaría las vidas de muchos soldados turcos, algo que tampoco podría servirle políticamente a Erdogan, ahora mismo debilitado por muchos procesos judiciales en Turquía y por una crisis económica en Turquía que no da visos de poderse superar. Por eso Turquía y Erdogan están ahora mismo en un punto en el que no pueden hacer. Si ataca, los muchos soldados turcos morirán y eso hará mucho mal a Turquía. Si no ataca y la ofensiva sigue, una nueva oleada masiva de refugiados entrarán dentro de Turquía, lo que también le haría mucho daño al presidente turco. Esperar entonces a ver qué pasa. Adrián, gracias entonces por toda la información. Que tenga usted una muy buena noche. Por supuesto, muy pendientes a lo que ocurra en Turquía y Siria. En México se llevó a cabo el funeral de Fátima, la niña de 7 años que fue brutalmente asesinada mientras se encontraba desaparecida. La policía registró la vivienda de la mujer identificada como sospechosa del secuestro de la menor. Por el crimen, el gobierno del presidente López Obrador vivió otro día de protestas de quienes exigen adoptar medidas concretas frente al feminicidio. Y en un esfuerzo por calmar el pedido de justicia, la Cámara Baja del Congreso votó para aumentar de 60 a 65 años la pena máxima por feminicidio y por abuso sexual de menores de 13 a 18 años. México le dio el último adiós a Fátima. La niña de 7 años, cuyo brutal asesinato conmocionó al país y provocó una creciente presión ciudadana contra el gobierno para que adopte medidas que frenen el feminicidio. Pues bien o mal, tenemos la dicha de tenerla aquí y sepultarla. Cuando hay muchos que no la tienen y ya no los vuelven a ver nunca. Y hasta la fosa común se van, ¿no? Y quedan con la angustia toda la vida si seguirán con vida o ya los habrán matado. Decenas de personas llegaron hasta el Palacio Nacional para manifestarse contra la muerte de Fátima y de Ingrid Escamilla, de 25 años, exigiendo la acción del presidente, quien instó a movilizarse pacíficamente y considera que el fortalecimiento de los valores es la solución a las causas de los asesinatos a mujeres cuyos casos superaron los 1000 el año pasado, pero no presentó un plan concreto. Sin embargo, las propuestas parecen empezar a tener efecto. La Cámara de Diputados aprobó el incremento de 60 a 65 años de prisión a quienes cometan feminicidio y de 10 a 18 años para castigar abuso sexual a menores de 15. Todos los días aparecen entre 8 y 10 mujeres muertas en este país. El caso de Ingrid y de Fátima llegó a los medios, pero hay mujeres que son anónimas que no conocemos. La Fiscalía se encuentra en la búsqueda de una mujer a quien señalan como la sospechosa de haberse llevado a la pequeña Fátima el pasado 11 de febrero y por quien ofrecen una recompensa de unos $100,000. Seguimos en América Latina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la región está registrando la mayor epidemia de dengue de su historia. El norte de Argentina, Brasil, Perú y Paraguay ya declararon la emergencia por el virus y los ministros de salud de Mercosur evalúan la expansión del brote en una reunión que se llevará a cabo esta tarde. Desde Asunción, nuestra corresponsal Flavia Borja nos habla de las regiones más afectadas. Veamos. Las regiones más afectadas por el brote de dengue hasta este momento son la capital de Paraguay, la ciudad de Asunción y también el departamento o la región central, como le llamamos nosotros. Aproximadamente 2.600.000 personas viven en estas zonas y la estimación del Ministerio de Salud hasta este momento es que una vez terminada esta epidemia, probablemente 40% de la población de estos territorios va a estar afectada por el virus del dengue. Estamos hablando entonces de aproximadamente un poco más de 1 millón de personas que serían afectadas por la enfermedad. Hasta este momento se habla de un subregistro muy grande, tenemos 85.000 notificaciones, estamos en el orden de 4.000 notificaciones semanales, como ya ustedes lo decían, hay 16 muertes confirmadas, pero también hay 89 muertes que están en estudio y por definirse si fueron a consecuencia de este virus. Realmente se trata de la epidemia más grande de los últimos años que ha vivido Paraguay, incluso superior
anterior a la del 2013, que en ese momento había dejado casi 300 muertes en todo el país. Por el momento no hay una dispersión del virus, no al menos tan grande, en las demás regiones del interior del país. Sin embargo, se teme que por la movilización de gente que hay todo el tiempo, esto también se pueda extender a otras ciudades y a otras regiones. Nosotros estamos en pleno verano, lo cual hace que haya mucha lluvia, muchos chubascos, y esto también propicia la proliferación del vector y no ayuda, digamos, a la situación para que mejore. Era Flavia Borja, nuestra corresponsal en Paraguay, y continuamos hablando también de otra enfermedad porque avanza el coronavirus en el mundo. En Irán se confirmaron 2 primeros casos, mientras que 79 nuevos casos de contagio por el COVID-19 se registraron en el crucero Diamond Princess. Esto eleva a 620 personas contagiadas en total en esta embarcación. Sin embargo, después de 2 semanas terminó la cuarentena del crucero Diamond Princess en Japón. Cientos de personas empezaron a salir de la embarcación que atracó en Yokohama el pasado 3 de febrero con 3.700 personas a bordo. Las autoridades japonesas han sido criticadas por su manejo de este brote dentro del crucero, con algunos expertos diciendo que se volvió una incubadora ideal para el virus. Vamos a ver el siguiente informe. Terminó la cuarentena a bordo. Cientos de pasajeros del Diamond Princess pisaron tierra por primera vez en 2 semanas. El barco atracó en Yokohama el 3 de febrero y quedó aislado después de que una persona que antes había desembarcado en Hong Kong diera positivo por el virus. Desde entonces, el navío se convirtió en el punto de mayor concentración de infecciones del coronavirus COVID-19 fuera de China, con más de 540 casos confirmados entre sus 3.700 pasajeros y miembros de la tripulación. Uno de los principales especialistas de Japón en enfermedades infecciosas pudo acceder al crucero esta semana. Hablando desde su experiencia, el profesor Kentaro compartió su opinión en YouTube, criticando las medidas de control que se tomaron en el barco y asegurando que fueron completamente caóticas, algo que convirtió el crucero en una incubadora del virus. Asegura que se sintió más amenazado que cuando trabajó en medio de otros brotes como el ébola, el cólera o el SARS. Estaba muy asustado, tenía miedo de contraer el COVID-19 porque no había manera de saber en dónde estaba el virus. El virus podría estar en cualquier parte y nadie era cuidadoso al respecto. No había un solo profesional de control de infecciones dentro del barco. Docenas de pasajeros voluntariamente acudieron a centros médicos directamente desde el barco en vez de regresar a sus casas, incluyendo los que no han dado positivo por el virus. Un hospital en Nagoya, a 300 kilómetros de Yokohama, ya ha registrado varios casos de neumonía entre aquellos que abandonaron el crucero. Las autoridades japonesas afirman que seguirán haciendo exámenes a los pasajeros. Confían en terminar la evacuación del barco en los próximos días. Y de Japón nos vamos a Estados Unidos, donde 6 candidatos demócratas estarán hoy en el estado de Nevada en el 9º debate de la campaña para elegir al candidato del partido que se enfrentará al presidente de ese país, Donald Trump, en las elecciones generales de noviembre. El senador por Vermont, Bernie Sanders, y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ingresan al debate después de liderar las primarias de Iowa y New Hampshire. En el escenario, por primera vez, estará el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, quien ha aumentado en las encuestas nacionales en las últimas semanas y por un cambio de las reglas del Comité Nacional Demócrata podrá participar en este debate en la ciudad de Las Vegas. En Irán continúa la polémica en torno a la caja negra del avión ucraniano derribado por error por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. El ministro de Defensa de la República Islámica afirmó que la caja está gravemente dañada y debe ser reparada antes de ser decodificada. El titular de Defensa pretende realizar todo el proceso en Irán, pese a que países como Ucrania y Canadá han pedido que les sean entregadas estas cajas negras o que sean enviadas a Francia. Y para finalizar, Lego Grandma es el nombre que ha ganado una abuela alemana que construye rampas para personas en silla de ruedas con fichas de Lego. Rita Ebel decidió crearlas por una necesidad personal, ya que no existían rampas suficientes en su ciudad para desplazarse. La mujer cuenta con la ayuda de su esposo para convertir estos bloques de colores en una realidad. Hasta el momento, en la ciudad de Hanau, en el oeste de Alemania, hay 12 rampas creadas con estas piezas de Lego hechas por esta abuela debido a su necesidad propia y por supuesto también está ayudando entonces a toda la comunidad
que necesita de estas rampas. Y les quiero recordar, por supuesto, nuestra página web, france24.com, para que siempre esté conectado con nosotros. Estamos titulando que ya termina la cuarentena a bordo del crucero Diamond Princess en Japón debido al brote de coronavirus que contagió a más de 620 personas en esa embarcación. Hasta aquí el informativo en France 24. Continúe con nosotros. Buena tarde.